Continuamos con este serie de mensajes acerca de Jonás, y es un gusto para mí poder retomar esta historia después de bastante tiempo. Como les he comentado domingos anteriores, Jonás para mí representaba una historia de escuela dominical, de escuela bíblica, y la aprendí desde muy pequeño, y como que era esa historia que a veces hasta se confundía con la historia de Pinocho. ¿Se acuerdan de la historia de Pinocho? Pinocho también estuvo en un pez, ¿recuerdan? Y luego cuando lo escupe el pez ya sale como un niño de verdad. ¿Recuerdan la historia? El cuento. Estoy seguro que el escritor de Pinocho se inspiró en Jonás. Pero otra vez, pareciera que esa es una historia muy para niños, pero en realidad es una historia con un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Y si es la primera vez que estás con nosotros, primeramente déjame decirte que eres bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por estar aquí, y esperamos que Dios hable a tu vida a través de esta historia. Y entonces, si no conoces la historia de Jonás, permíteme retomar un poquito y contarte quién es Jonás. Jonás es un profeta de Dios. Recuerda que un profeta era aquellas personas que Dios escogía para transmitirles un mensaje, y ese mensaje de parte de Dios, esa persona la transmitía al pueblo. Y entonces Jonás era esta clase de hombre, era un profeta. Pero en medio de esta historia, en este evento de su vida, bien lo podemos imaginar como este profeta de Dios que lo desobedeció. En el capítulo 1 de Jonás vemos que Dios le habló a Jonás. Dios le habló y le dio un mensaje muy, muy especial, y era un mensaje directo, sencillo para un profeta de seguir. Era simplemente: ve a Nínive y predica ahí a esa ciudad. Era el mensaje sencillo, cosas que Jonás había hecho cotidianamente en su trabajo de profeta, lo había hecho. Y no tenemos mucho de la historia de Jonás más que este evento, pero estoy seguro que hubo muchas ocasiones en que Jonás fue obediente, en que Jonás obedeció a Dios. Pero en esta ocasión Jonás decidió no obedecer a Dios, y entonces en la mente de Jonás es que Nínive era una ciudad difícil. Nínive era la capital del imperio asirio, y eran horribles, eran personas muy crueles, eran personas muy sangrientas. Eran de esa clase de personas que ninguno de nosotros quisiéramos estar cerca de ellos, y que en realidad no esperaríamos que Dios tuviera misericordia de esa clase de personas. Y yo sé que podemos identificarnos un poco cuando escuchas hablar de personas que son muy malas. En lo personal, me pega bastante la injusticia en contra de los niños. Y cuando escucho historias de que adultos abusan de niños sexualmente o con violencia, me prende mi corazón. Y para mí, quiero entender un poco a Jonás. Ese tipo de personas, yo diría, no merecen el perdón de Dios. Ese tipo de personas no merecerían esa gracia. Y entonces Jonás está con esta lucha en su corazón, y él toma la decisión de, en lugar de ir a Nínive, tomar un barco. En vez de tomar un camello para ir hacia Nínive, toma un barco para ir en la dirección contraria. Y eso le implicaba tomar un barco, y entonces toma un barco para ir al lado contrario, a una ciudad llamada Tarsis, unos 4,000 kilómetros lejos de Nínive. Y entonces Jonás está ahí, y dice la Biblia que Dios entonces, en medio de la desobediencia de Jonás, envía una tormenta que pone en peligro el viaje, que pone en peligro el barco. Y entonces están a punto de naufragar. Los marineros están asustados, todos ahí con mucho temor. Y lo vimos, y si puedes leer los primeros capítulos, te darás cuenta que Jonás alza la mano y dice: ¿sabes qué? Yo soy el culpable, tienen que lanzarme al mar, y cuando ustedes me avienten al mar, todo esto se va a arreglar. Y entonces dice la Biblia que, en contra de la voluntad de los marineros, con mucho temor lanzaron a Jonás al mar. Pero dice la Biblia que Dios, el Señor, proveyó un gran pez para que atrapara a Jonás. Y entonces esta es la historia de este hombre Jonás. Y
se vuelve interesante. Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese pez, y entonces dice la Biblia que Dios hizo algo en el pez para que lo vomitara a la orilla del mar, y ahí nos quedamos en el capítulo 2 la semana pasada. Y la semana pasada vimos esta oración de arrepentimiento que Jonás hizo para regresar otra vez a la obediencia de Dios. Y este capítulo 3 vamos a ver una de las imágenes más hermosas de la gracia. Es un mensaje un tanto, si te soy sincero, complicado para mí compartir. Es muy bello por el lado de la gracia de Dios, pero es un mensaje muy, muy desafiante para ti y para mí. Y entonces espero que Dios pueda hablarnos a través de esto. Y entonces, si tienes tu Biblia, ábrela por favor ahí en Jonás capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Y permíteme detenerme aquí. De hecho, si tienes la oportunidad, te animaría a que subrayes estas palabras segunda vez, porque se vuelve interesante. ¿Recuerdas en el capítulo 1? Así comienza: y vino la palabra de Dios a Jonás, y le da una orden que no cumplió. Pero en el capítulo 3 nuevamente Dios viene a Jonás por segunda vez, le da una segunda oportunidad, y el que no merecía una segunda oportunidad, Dios le da esta segunda oportunidad. Y eso es grandioso, porque al final, ¿sabes? Mucha gente que conozco y yo mismo no estoy dispuesto a darle una segunda oportunidad a aquellos que me ofenden. No sé tú, pero en ocasiones me la hiciste una vez, no me la vas a volver a hacer otra vez. Muchas personas hoy en día no son personas de segundas oportunidades. No somos personas de que está bien, te voy a dar una segunda oportunidad. Si muchos llegamos a perdonar y decir estamos bien, pero no vuelvo a confiar en ti. Pero este Dios, el Dios de la Biblia, toma a este hombre, a este Jonás, y viene por segunda vez. ¿Sabes? Me parece increíble esta hermosa gracia de Dios, que siempre nos da esta oportunidad, porque sabes, el Dios de la Biblia es un Dios de segundas oportunidades. Y es increíble, porque otra vez, muchas de las veces nos han enseñado un Dios de juicio, un Dios de castigo, un Dios que está muy preocupado simplemente porque le obedezcas, y si no le haces daño, el castigo vendrá sobre ti. Pero sabes, la Biblia está llena de este mensaje. Es cierto, Dios castiga el pecado. Es cierto, el pecado trae consecuencias sobre nuestras vidas garrafales. Pero también es una verdad que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y no terminaría de contarte cuántas veces en mis 46 años de vida Dios me ha dado una segunda oportunidad. Una y otra vez. Y Dios vuelve, como con Jonás, con un mensaje, con una palabra, con una oportunidad. Y tal vez hoy sea tu día. Y tal vez tú que estás aquí esta mañana necesites recordar y necesites escuchar que Dios puede venir otra vez y volver a hablarte, y tendrás una segunda oportunidad, y tendrás una segunda chance con Dios de poder recapitular tu vida, de poder redirigir tus pasos en medio de lo que Dios quiere hacer. Y sabes, esto se vuelve grandioso porque al final, sabes, esa gracia de Dios es extraordinaria. La manera muy simple que puedo describirte esa gracia de Dios sobre nuestras vidas, cómo Dios trabaja en nosotros, ¿conocen estos juguetes? No sé cómo se llaman, que tienen dos bolitas y luego le vas dando vuelta y luego va marcando en la pantalla. Últimamente que hemos sido familia de acogida, teníamos ese tipo de juguetes. Es como una pantalla y luego tiene 2 círculos a los lados, les vas dando vuelta y puedes ir escribiendo, se va moviendo algo ahí. Pero cuando lo agitas, tiene como arena, no sé qué es, lo agitas y se borra. ¿Sí saben cuál?
Sabes, así es la gracia de Dios. Jugaba con ese juguete de nuestros hijos de acogimiento y en su tiempo con el de Raquel. Es imposible dibujar algo bien. En el paquete hay dibujos bien chidos, pero es imposible porque tienes que coordinar. Una perilla controla los movimientos verticales, otro los horizontales, y entonces es difícil dibujar. Es difícil hacer un buen dibujo. Sabes, así me siento a veces en la vida, echando a perder, haciendo cosas que no están muy bien. Pero Dios puede venir a agitarlo y darnos una nueva oportunidad. Esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios para ti y para mí. La Biblia así nos lo enseña, que, sabes, Dios hace eso en medio de nosotros, hace ese borrón y cuenta nueva en medio de nuestras vidas. Y entonces, sabes, Dios es lo que está haciendo con Jonás. Viene por segunda vez a él y se muestra como este Dios de segundas oportunidades. Y si sigues leyendo en el versículo 2, dice que Dios le dice a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama ahí el mensaje que yo te diré. Y otra vez, marca esta palabra porque se vuelve interesante: ve. Y te he dicho que esta porción bíblica del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, y las palabras tienen a veces un sentido que no encuentra una muy buena traducción en el español. Pero cuando lees qué significa esta palabra ve en el hebreo, no solamente está hablando de ir, no solamente le está diciendo ve, sino le está diciendo ve con urgencia, ve ahora, ve inmediatamente. Tiene que ver con algo que urge que se haga. No puedes esperar para hacerlo, tienes que hacerlo. Y entonces, ¿sabes? Lo que Dios le está diciendo a Jonás, es: Jonás, hazlo ya. Si lo vas a hacer, tienes que hacerlo inmediatamente. Y esto se vuelve entonces interesante para mí, porque mira, muchas veces Dios nos está pidiendo que hagamos algo y lo postergamos. Y a veces tiene que ver con acércate a alguien, tiene que ver con ve y habla con alguien y arregla ese problema que te hay en tu corazón con alguien, y lo postergamos. Y Dios nos dice: ve y habla con esta persona y comparte del evangelio, y lo postergamos. Decimos: sí tenemos que ir, y sé que tengo que ir con mi vecino y compartir de la gracia de Dios, pero ahí después lo voy a hacer. Pero es interesante que cuando Dios nos llama a ir a algo, sabes, Dios no nos da la opción de postergarlo. Pero siento que muchos de nosotros nos manejamos así con Dios. Podemos postergar las órdenes de Dios, y entonces hoy puedo escuchar a Dios decirme que haga algo. Otra vez, ir a hablar con alguien, ir y compartir mi fe con alguien, ir y perdonar a alguien. Y Dios me está diciendo: ve, haz esto. Y muchas veces tú y yo lo postergamos. Y cuando leía esto, me llamó la atención este significado de ir. Cuando Dios nos habla, mi querido amigo, mi querido hermano, tú y yo no lo tenemos que postergar. La orden de ir, cuando dice ve, es de urgencia. Es hacerlo ya. No podemos detenerlo. Y entonces, ¿sabes? Es el mensaje que Dios le está dando a Jonás: ve, pero ya, hazlo ya. Una buena traducción sería hazlo ya. Y me parece que nuestra traducción RBC quería poner esta historia, este sentido cuando le pone levántate y ve. Esta instrucción, hazlo ya. Y entonces dice que Dios le da esta orden urgente. Pero se vuelve interesante que también Dios llama a Nínive una gran ciudad. Y nuevamente déjame darte algunos datos interesantes. Mira, Nínive era una ciudad con un poder, una gran influencia. Tenía mucha cultura para compartir. Se dice que era una ciudad de al menos unos 120 millones de personas. Era
algo así como un epicentro cultural en medio de aquel tiempo. Y entonces históricamente los asirios, y en este caso Nínive, era una ciudad importante. Estaba rodeada de unos muros muy largos. Toda la ciudad estaba amurallada. Era algo intimidante. Era una ciudad muy importante. Y Dios reconoce esa influencia. Y entonces, ¿sabes? Es interesante para mí pensar otra vez cómo era Nínive. Porque por lo general, cuando veo las imágenes de los dibujos que me presentaban de Nínive, yo me imaginaba pues un pueblito en el medio del desierto. Pero en realidad no. Piensa en una ciudad importante, una gran ciudad con grandes muros, con grandes construcciones, una ciudad imponente. Y entonces, ¿sabes? Jonás es enviado a predicar a ese lugar. Y si vamos al versículo 3, vemos la reacción de Jonás. Y dice que Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Jonás obedeció la palabra del Señor. Antes no lo hizo, pero ahora sí. Y uno diría, pues qué fácil, ya después de estar 3 días en el pez. Cualquiera diría, no, está bien Dios. Y la semana pasada te decía que tal vez fue lo que él prometió a Dios. Dios, si me sacas del pez voy a ir. Y el punto es que Jonás se levanta y hace lo que Dios le dice. Y inmediatamente lo obedece. Y entonces dice en el versículo 4 que Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruido. ¿Sabes? Se vuelve interesante este versículo para mí, porque otra vez, ¿sabes? Jonás obedece. Pero nuevamente déjame ponernos un poquito en esta idea de Jonás, en lo que pasaba por medio de la mente de Jonás. Dice la Biblia que Jonás comenzó, y otra vez esta palabra se volvió importante para algunos comentaristas, y se volvía importante porque en el idioma hebreo esta palabra tiene que ver con desatar, con aflojar algo, con desatar algo para que pueda suceder. Y entonces hay una enseñanza aquí interesante. ¿Sabes? Jonás, cuando dice que comenzó, otra vez, no implica simplemente la tarea de que comenzó a predicar. Tuvo que ver con cambiar su manera de pensar, con quitar aquellas ideas que él tenía. Y entonces comenzó a desatarse de aquellas cosas que le impedían hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdas? Hablamos que Jonás tenía estos ídolos en su corazón que tenían que ver primero con su orgullo. Yo sé más que Dios. Y Dios quiere que vaya y le predique a los ninivitas, pero Dios está loco. Esas personas no merecen el perdón de Dios. Y tenía entonces en su corazón este orgullo que le ataba, que no lo dejaba obedecer la palabra de Dios. Tenía este ídolo de los prejuicios. Y Jonás podía traer un juicio para los ninivitas. Y entonces, ¿sabes? Esta palabra, entonces, comenzar con este significado de desatar, aflojar, para dejar algo ir, tiene un principio importante para ti y para mí. ¿Sabes? Si queremos obedecer la palabra de Dios, si queremos obedecer a Dios en nuestra vida, muchas veces tú y yo tendremos que comenzar por soltar aquello a lo que nos hemos aferrado. Y a veces tienen que ser nuestro orgullo, disfrazados de puntos doctrinales. Decir, no, es que esto es así, y así tiene que ser siempre. Y a veces tiene que ver con la forma en que los demás nos ven. Y entonces, no, si yo hiciera eso, ¿qué van a pensar de mí si lo hago? Y no queremos soltar las cosas porque nos importan más lo que las personas piensen de nosotros que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.
¿Sabes? Si queremos hacer la voluntad de Dios, tendremos que soltar aquello a lo que nos hemos aferrado. A veces puede ser un pecado, que mientras tú y yo no lo confesemos y lo soltemos, no podremos avanzar en hacer la voluntad de Dios. Y no sé qué sería esto para ti, pero me gustaría invitarte a que lo pienses. ¿Qué es lo que tendrías que soltar hoy para que Dios cumpliera su voluntad en tu vida? Otra vez, tal vez eso tendría que ver o podría ser para ti con una sensación de seguridad y decir: Dios me está pidiendo que haga esto, pero aquí estoy bien seguro. Y no sé cómo vaya a resultar si obedezco a lo que Dios me está pidiendo, y mejor aquí me quedo. Puede ser con tu reputación y decir: sí, Dios me está pidiendo hacer esto, pero otra vez no sé qué es lo que los otros piensen. Esta semana, mientras pensaba en esto, no era fácil para mí identificar qué es lo que tengo que soltar. ¿Qué es lo que tendría que soltar yo, Dios, para obedecer, para seguir tu paso? Y déjame hablar de mi corazón. Y sabes, Dios me hablaba que en mi caso tenía que ver con mi autocomplacencia. Estoy cómodo como estoy ahorita. Y Dios está desafiando mi vida a otras cosas más grandes, pero sería incómodo. Y yo prefiero decir: no, Dios, estoy bien. Mira, estoy dirigiendo una iglesia. Mira, hay buenos ministerios en la iglesia y no quiero hacer lo demás. Porque implica más trabajo, más sacrificio, más esfuerzo, más tiempo que no quiero dedicar. Y Dios me está hablando en ese lado, diciéndome: estás muy cómodo ya, ¿no? Suelta. Porque si recuerdas, el domingo pasado, Jonás de una manera profética decía que los que se aferran a los ídolos, al final, quien se aferra a ídolos, pierden la gracia y la misericordia de Dios. Se pierden de eso. Y esto es lo que nuevamente el pasaje quiere enseñarnos cuando dice que Jonás comenzó, ¿sabes? Él comenzó a despojarse, a soltarse de aquellas cosas que había en su vida. Y lo tuvo que hacer. No hubiera podido ir a predicar el mensaje si todavía pensaba que él sabía más que Dios. Si él todavía consideraba que los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Él comenzó, se despojó de eso, soltó todo eso, lo dejó ir. Y ahora, imagínate el mensaje que tenía que dar. Dice el pasaje que la predicación de Jonás era una predicación muy corta, y ojalá y mis predicaciones fueran a ser así, ¿no es cierto? 7 palabras, el mensaje de Jonás, 7 palabras. En el hebreo en realidad son 5 palabras. Y el mensaje era este: dentro de 40 días, Nínive será destruido. Un mensaje directo, pero un mensaje ofensivo. No era fácil predicar ese mensaje. Y entonces, otra vez, si yo fuera Jonás, estaría pensando en: ok, Dios, ¿quieres que vaya y predique? Pues bueno, voy a escoger de mis mensajes más a menos. Esos que hablen de que Dios quiere hacerlos felices, de que todo está bien. Y unos mensajes que no alteren. Otra vez, piensa en la posición que está Jonás. Está en una ciudad enorme. Antes, personas muy malas. Él sabe de lo que son capaces los ninivitas. Él está ahí en medio de eso. Otra vez, no era fácil para él. Y sin embargo, él lanza este mensaje corto, directo, pero ofensivo. La clase de mensajes que a nadie nos gusta.
Queremos venir a la iglesia y escuchar un buen mensaje que nos inspire, nos aliente, pero que no me digan cosas que no quiero escuchar. Los predicadores de hoy estamos protegidos por un púlpito y por muchas cosas. Jonás no tenía un templo, no estaba rodeado de amigos para transmitir el mensaje como esta mañana yo. Él estaba en medio de enemigos, gente violenta. Y el mensaje era: dentro de 40 días Nínive será destruido. Y me llamó la atención pensar en esta palabra, destruido. Y otra vez, las palabras en el hebreo tienen mensajes especiales, y esta palabra, cuando habla de destrucción en este pasaje, la palabra destruida o destruido en hebreo, es una palabra que tiene varios significados o un doble significado. Por un lado, esta misma palabra hebrea tiene que ver con la palabra barra, y puede ser una barra de jabón, una barra de oro, una barra de hierro. Puede pensar en este tipo de barras. Es una palabra que tiene ese sentido, pero también esa misma palabra puede significar ser volcado y destruido, o ser volcado y cambiado. Y entonces, una palabra con diferentes sentidos. Pero me llamó la atención que tiene estos dos sentidos al final: volcado y destruido, o volcado y cambiado. Y en medio de este mensaje de Dios para los ninivitas, ¿sabes? Hay cosas interesantes. La primera cosa que tengo que mencionarte, que tengo que ser responsable en eso, es que, ¿sabes? Es necesario que entendamos que la misericordia de Dios tiene un plazo limitado, tiene un tiempo limitado. ¿Notaste esto? 40 días. 40 días y Nínive será destruido. ¿Sabes? Muchas veces olvidamos esto, pero déjame recordarte que la misericordia de Dios es una oferta de tiempo limitado. No es algo que siempre va a estar ahí, por la simple y sencilla razón de que tú y yo no tenemos comprado el día de mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a suceder esta tarde contigo y conmigo. Y entonces, ¿sabes? La misericordia de Dios es una oferta de tiempo limitado. No es porque la misericordia de Dios sea limitada, es infinita. Y no hay algo que agote la misericordia de Dios, pero el tiempo para ti y para mí de aprovechar esa misericordia es limitada. Y entonces, ¿sabes? Tú y yo tenemos que recordar esta verdad. La misericordia de Dios es limitada. Y entonces, cuando Dios nos llama a hacer algo, y cuando Dios nos invita a hacer algo, como a Jonás, tú y yo tenemos que tener en mente esto. Y si Dios te está hablando en algo, y si Dios te está llamando a algo, y Dios está mostrando misericordia para ti hoy y para mí, tengo que recordarte, la misericordia de Dios es limitada. No estará ahí para siempre. No estará ahí para siempre. Eso que te está pidiendo Dios hacer, ese llamado que Dios te está pidiendo hacer y que te está dando una segunda oportunidad, no estará ahí para siempre. Porque la misericordia de Dios tiene este tiempo limitado. Y entonces, si seguimos en el pasaje, ¿sabes? Lo increíble sucede. Versículo 5 dice que todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Y otra vez, qué extraordinario. No creyeron al mensaje de Jonás. Y qué bueno que la Biblia dice que los ninivitas creyeron al mensaje de Dios. No le creyeron a Jonás, le creyeron a Dios. Y sabes, esa es mi oración cada domingo, que al estar aquí, Dios pueda hablarte, que tú le puedas creer a Dios y no al predicador que está aquí.
Porque al final, siendo sinceros, lo que yo pueda decirte o mi opinión o mi experiencia que pueda compartir contigo no tiene ningún valor. Pero si Dios te habla, más vale que escuches. Y si Dios llama tu atención en algo, y si el Espíritu de Dios toca tu hombro para hacer algo, más vale que tú y yo escuchemos. Los ninivitas, fuera de todo pronóstico, le creyeron a Dios. Si sigues diciendo, dice que creyeron en Dios y decretaron ayuno, y el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Creyeron en realidad. Esta imagen del ayuno era esta expresión de decir: Dios, vengo, volvemos a ti con humildad. Realmente el dejar de comer era esta expresión de Dios, de decir: Dios, en verdad creo eso. Me humillo ante eso. Me acerco a ti de alguna manera muy sincera, que estoy dispuesto a dejar de comer. Y luego, ¿sabes? El rey lo llevó un poco más lejos que ese ayuno. En el versículo 6 dice que cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, y que también se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Otra vez, ¿sabes? Era un arrepentimiento genuino. No era solamente de dientes para afuera, decir: creo en Dios. Ellos actuaron. Ellos mostraron una acción, y entonces dice que el rey decretó que todos ayunaran, no solamente las personas, también los animales. Y no solamente ayunar de comida, sino que tampoco tomaran agua. Dijo y proclamó un ayuno, es decir, que Dios note que nos importa. El solo hecho que el rey se haya bajado del trono para vestirse de este cilicio. ¿Sabes? El cilicio eran estas ropas de pelos de camello que eran bien incómodas vestir. Y en el Antiguo Testamento lo hacían para demostrarle a Dios y decir: Dios, de verdad merezco sentirme incómodo por esto, estoy arrepentido, realmente me importa. Sabes, el arrepentimiento tiene que ver con esto. No es solamente el hecho de decir: sí, reconozco que está mal. El arrepentimiento incluye que a ti y a mí nos pese, nos pueda en realidad lo que hemos hecho. Y me parece que muchos de nuestros mensajes se quedan simplemente aquí en nuestra mente de reconocerlo. Pero al final en el corazón no nos pesa y no nos importa, y salimos de aquí para seguir haciendo lo mismo. Y cuando me pregunto por qué, cuando me arrepiento de algún pecado y lo vuelvo a cometer, ¿sabes? Mi respuesta es muy lógica, y cuando veo a personas que se arrepienten de algo y vuelven a hacerlo, es porque al final, ¿sabes? La realidad es de que no ha habido un arrepentimiento genuino. No nos ha podido. No nos ha lastimado el pecado a nosotros. No nos sentimos sucios por eso. No nos sentimos mal. Y a un nivel religioso podemos decir: ah, sí, está bien. Si confieso mi pecado, ya dije que está mal. Y no estoy hablando de un mero sentimiento de que si no lloras no es un arrepentimiento. No, estoy hablando de un pesar genuino. Y los ninivitas estaban reaccionando al mensaje de Dios precisamente en esto, diciendo: realmente nos puede. Dios, sí es cierto, somos muy malos. Dios, sí es cierto, lo que hemos hecho está mal. Y entonces el rey llama a esto en el versículo 8, dice: hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio, clamar a Dios con todas sus fuerzas, apartarse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. No solamente se sintieron mal, era dar media vuelta. Estoy haciendo esto, lo dejo de hacer y ya no lo hago. Les pesó su pecado a tal manera que tenían que llegar a arrepentirse al grado de cambiar, de decir: lo que estoy haciendo está mal. Y nota la razón en el versículo 9. El rey les dice: ¿quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme
y entonces no pereceremos. ¿Sabes? Al final, el rey entendía algo. Entendía que en el arrepentimiento tenía una oportunidad. Tal vez, quién sabe si Dios cambie de parecer y nos perdone. Este mensaje me reta porque no me gusta escuchar que tengo que arrepentirme. Y sé que es un mensaje que no te gusta escuchar un domingo por la mañana, pero déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, necesitamos arrepentirnos de ser una iglesia cómoda, de vivir un cristianismo a medias, de no comprometernos con Dios para vivir vidas santas. Necesitamos volver a Dios. Y necesitamos realmente vivir como Dios quiere, porque me temo que muchos de nosotros venimos domingo en la mañana para seguir viviendo vidas huecas y vacías en el pecado allá afuera. Y mucho me temo que allá afuera no estamos siendo una luz y un cambio. Y que en medio de nuestros matrimonios sigue habiendo pecado y sigue habiendo desunión. Y que en medio de instruir a nuestras familias no hemos tomado el lugar de sacerdotes para guiar a nuestros hijos y a nuestras esposas a Dios. Y mucho me temo que no le hemos dado a Dios lo que Él se merece y lo hemos retenido para nosotros. Y es bien bonito venir a la iglesia y simplemente cantar y decir: soy un hijo de Dios, pero no obedecer. Y mucho me temo que muchos de nosotros estamos aquí aparentemente cerca de Dios, pero en el corazón bien lejos de Dios, que no hay un día en la semana que le busquemos en oración y que le busquemos a Él en un devocional sincero. Y que si hoy preguntáramos, muchos de nosotros no tenemos un mensaje de Dios. ¿Qué te dijo Dios esta semana? Porque no le buscamos. Y necesitamos arrepentirnos de esto, porque si Él es el Dios que dice ser, si Él es en verdad este Dios de gracia y misericordia, valdría la pena volvernos a Él. O si no, esto es un chiste. Si no, esto es una broma, venir cada domingo y cantar que eres el Rey y que eres el Dios, pero vivir vida sin Él, apartados de Él, sin intimidad con Él. Y tal vez tú estás aquí hoy y has escuchado muchas veces el mensaje de Dios y le has rechazado en tu vida y en tu corazón. Déjame decirte que el llamado es para ti, porque al final, sabes, en medio de esta historia de Nínive, aunque Dios nos llama al arrepentimiento, sabes, esto golpeó mi corazón. El mensaje de Jonás 3 no tiene que ver con el arrepentimiento, porque históricamente a Nínive el arrepentimiento le duró muy poco. Si sigues leyendo en el Antiguo Testamento y si lees la historia de los asirios, muy poco les duró el arrepentimiento. Volvieron a ser tan malos como eran antes. Después de ayunar y después de reconocer, volvieron a ser los mismos tiempo después. Y entonces, ¿sabes? El tema no es el arrepentimiento, ni de Jonás, ni de Nínive. El tema es la gracia de Dios para ti y para mí. Ese es el tema. Cuando Dios nos llama a arrepentirnos, el mensaje es su gracia. Lo que los músicos pasan. Déjame terminar con esto. Dice el versículo 10 que al ver Dios lo que hicieron, que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que le había anunciado y desistió de hacerlo. Por eso me atrevo a decirte que el mensaje de Jonás 3 no es el arrepentimiento. Mi Biblia dice en el título de Jonás 3, el arrepentimiento de Nínive. Yo taché ese nombre y le puse la gracia de Dios. De eso se trata.
Mi querido hermano, si Dios te está llamando a arrepentirte de algo, oro porque Dios nos llame y nos arrepintamos, nos volvamos a Él. Si tienes un cristianismo frío y hueco, es tiempo de arrepentirnos y decirle: Dios, he estado jugando al cristiano, no he hecho lo que tú quieres, pero hoy me arrepiento. Dios, no te he obedecido en darte lo que te mereces, ni en tiempo, ni en dinero, ni en adoración. Dios, no he soltado ese pecado que hay en mi vida, pero hoy puede ser un buen día de arrepentirnos. El rey de Nínive dijo: ¿y quién sabe si Dios tenga misericordia? Hoy con toda seguridad te puedo decir: yo sí sé, hallarás gracia y misericordia cuando nos arrepintamos. Cuando volvamos a Dios encontraremos esa misericordia.